del Instituto Superior San Antonio de Padua le damos la bienvenida, agradeciendo cada presencia en este cierre del ciclo de formación para escuelas asociada al campo de la práctica de las carreras de educación primaria y del nivel inicial, y abierto a la comunidad en la lógica de promover una pedagogía pública, recibiendo al equipo del Programa de Educación Ambiental del Consejo General de Educación. Como obra carismática, fraternizamos para la construcción del conocimiento con las voces de la cultura donde ellas se alojen, en los centros académicos y en el ciudadano de a pie. Para presentar al equipo de educación ambiental, queremos hacer la inauguración de la sala desde estos lugares, compartiendo una producción externa y relatos carismáticos. Así que, María, vamos a pasar, ¿sí?, la propuesta que nos acercó un compañero de la ciudad. Abandonó la llamada. ¿Se cortó? Me parece que tuvimos una dificultad ahí en la conectividad, ¿sí? No pudimos terminar de mirar este micro, ¿sí?, un audiovisual que nos acercara a un fotógrafo de la ciudad como parte de un trabajo final para una carrera de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, para dar continuidad, esta era la propuesta comunitaria, sumamos ahora la voz de Eugenia para el gesto carismático. Te escuchamos, Eugenia. Buenas tardes a todos y bueno, en particular a Cristina, que agradezco su compañía y estar en esta charla, le agradecemos. Voy a leer unos fragmentos de la oración por nuestra tierra. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Aliéntanos en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Muchas gracias a todos y en especial a Cristina que iniciamos este conversatorio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Voy a presentar a la licenciada Cristina Martínez. Cristina es licenciada en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, es profesora de Geografía y Ciencias Biológicas del Instituto del Profesorado de 54 Concordia, tiene el posgrado en Ciencias Sociales, otro posgrado en Medio Ambiente y Diseño del Paisaje, y es doctoranda en Ciencias Sociales. Como escritora, ¿sí? También es coautora y editora de la Educación Ambiental en Entre Ríos, Estrategias y Perspectivas, la colección de Suelos y Ambientes de Entre Ríos 2011, las ecorregiones, biodiversidad y áreas protegidas de Entre Ríos 1, 2 y 3,
Es coautora también de ese documento de apoyo para los lineamientos curriculares del nivel inicial en educación ambiental, la educación ambiental en Entre Ríos, desde el aula para el aula. Es además coautora es coordinadora académica de la actualización superior en educación ambiental para formadores de formadores y coformadores, que muchos están atravesando este ciclo de formación tan importante para formadores y a su vez coformadores de la provincia de Entre Ríos. Su más reciente trabajo es el diseño y la implementación como coordinadora académica de una especialización en educación ambiental y cultura del agua destinada a formadores de Formadores 2021. Le damos la bienvenida a Cristina y agradecemos su hermoso estar y su presencia en este encuentro entre pantallas. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Gracias al Instituto San Antonio de Padua por la invitación. Para nosotros es un placer, especialmente para mí, estar compartiendo con ustedes, con quienes ya hace 3 años venimos trabajando y conocemos de la importante apuesta y el compromiso que ustedes tienen con la educación ambiental. En ese sentido, agradezco la invitación a este conversatorio, que lo pensamos para alumnos y es muy lindo encontrarnos también con docentes y encontrarnos con coformadores para poder conversar y discutir cuál es la realidad de nuestra provincia para la implementación de la educación ambiental. Es fundamental para nosotros poder formar a los futuros docentes en la implementación, en la incorporación de una dimensión transversal como es la educación ambiental, sobre todo en los contextos actuales, donde ya tenemos una ley nacional, donde hay una ley también de capacitación obligatoria como la ley Yolanda, y sobre todo desde la riqueza propia de los diseños curriculares de la provincia, la constitución de nuestra provincia, la ley de educación provincial y también el momento clave, el momento realmente único que se está viviendo en este momento, que es la modificación de algunos diseños de profesorados. Así que es un momento oportuno para empezar a discutir, a conversar y sobre todo reflexionar qué entendemos por educación ambiental, qué entendemos por ambiente, dónde estamos nosotros como sociedad y sobre todo dónde estamos nosotros como docentes. Así que bueno, yo no sé si se está viendo, nosotros pusimos una filmina, en esa filmina les muestro y les presento el PEA. El PEA es el Programa Provincial de Educación Ambiental de la provincia de Entre Ríos. Este programa tiene una característica interesante en relación a otras provincias, donde los programas de educación ambiental se han localizado en las secretarías de ambiente. Bueno, en la provincia de Entre Ríos se localizó en el Consejo General de Educación. Y esto no es un tema menor, porque atrás de esto hay una demanda social, sobre todo de docentes, porque el PEA surge en el año 2007, en pleno conflicto de las pasteras. Y en ese conflicto de las pasteras, y cuando había una campaña de candidatos a ser gobernadores que llegaban al pueblo de Gualeguaychú, y la comunidad de Gualeguaychú decía y exigía que haya un espacio formal de educación ambiental en el sistema educativo oficial. Desde ahí, de todas las personas que llegaron, una de esas personas gana, se convierte en gobernador y al nombrar a la presidenta del Consejo General de Educación, definen la creación de un programa provincial de educación ambiental. Y se lo definió como programa transversal a todos los niveles y modalidades. Nunca se pensó en la provincia de Entre Ríos en una materia, nunca se pensó en un espacio curricular específico, más allá que existen experiencias en otros países, en España, en México, en Colombia, de un espacio propio. Desde Entre Ríos lo que se piensa, y ahora van a ver, porque esto fue en el año 2007, y nosotros tenemos algo muy, muy importante en el 2008, que es la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos. Es decir, nosotros como programa de educación ambiental vivimos todo ese proceso.
Ese proceso que tenía atrás fuertes demandas en el 2007 fueron los 10 años de la ley antirrepresa. La provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene una ley antirrepresa y fue una gran lucha de la comunidad de Paraná y de otras localidades y de los docentes. Se logró la ley antirrepresa, esa ley cumplía 10 años en el 2007 era el conflicto de las pasteras, y en el 2008 estábamos construyendo una nueva constitución, una constitución que es única y que nos da una potencialidad increíble para la educación ambiental, porque en el artículo 270 declara a la educación ambiental como inherente a la educación común. Es decir, que por letra constitucional para la provincia de Entre Ríos, toda la educación es educación ambiental. O en frases de algunos especialistas muy prestigiosos, como se suele decir, si no es educación ambiental, no es educación. Eso ya lo vamos a ver en los diseños curriculares, ya lo vamos a ver en la ley de educación, porque es fundamental. Así que sobre todo la importancia de estar conversando hoy con los docentes y con los docentes en formación, la realidad que tenemos. Sabemos que, y esto es maravilloso, este año se promulga con el número 27.621 la Ley de Educación Ambiental. La Ley de Educación Ambiental Integral que organiza, que sistematiza a todo el país dentro de presupuestos mínimos, de un consenso de qué entendemos por educación ambiental, de cuáles son los principios, pero hay una ley que es del año 2020 y pasó desapercibida, que ahora está tomando su lugar y que es muy interesante, que es la Ley Yolanda. La Ley Yolanda, promulgada con el número 27.592, es una ley que obliga, a través de un sistema similar al de la Ley Micaela, a la formación en ambiente a las personas que integran los 3 poderes de Estado. ¿Alguno de ustedes quiere contar o sabe quién fue Yolanda y por qué esta ley lleva su nombre? Bueno, esto es un conversatorio. El que quiera hacer sus aportes, adelante. Adelante, el que quiera hacer consultas también. Bueno, Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente y Recursos Humanos de la Argentina. Fue una secretaria en el gobierno de Perón. En 1972 Yolanda ya fue parte de este famoso documento que escribió Perón cuando estaba en el exilio, que se llamó El mensaje ambiental a los pueblos del mundo, un documento que se presentó en la cumbre de Estocolmo en 1972. Ese mensaje, que realmente fue visionario y precursor, bueno, fue parte también del trabajo en el que participó y empezó a participar Yolanda, que es realmente una mujer que dejó su vida desde el compromiso ambiental, y falleció en el 2019, hace 2 años. O sea que hasta hace 2 años ella era asesora de la Secretaría de Ambiente. Realmente una persona muy generosa y muy, muy formada en el tema de educación ambiental, con un fuerte compromiso. Así que esta ley es importante. Si ustedes ven la filmina que pusimos acá, dice Ley Yolanda, educación ambiental obligatoria para los políticos. Bueno, es una ley que obliga a la formación ambiental a las personas que integran los 3 sectores del Estado, y sí o sí, con este sistema que les comentaba, similar al de la Ley Micaela, todos deben recibir capacitaciones en el tema ambiental, con un fuerte hincapié en el cambio climático. Así que tenemos 2 leyes que por primera vez van a hacer que las personas que están tomando decisión conozcan o al menos se informen sobre lo que es el tema ambiental, específicamente el cambio climático. Ahora bien, estamos todos contentos los que hacemos educación ambiental, los docentes, los ambientalistas, pero esto no es tan sencillo. No toda la sociedad está de acuerdo con todas las propuestas que hay. Y ahora vamos a ver, porque esa es la realidad que nosotros tenemos en el aula, sobre todo con algunos temas, algunos conflictos
por ejemplo, como los de la provincia de Entre Ríos, de las escuelas pulverizadas, las escuelas fumigadas. En ese sentido, nosotros sabemos que cuando tocamos el tema en el aula, nosotros tenemos que ser muy respetuosos, porque lo que más debemos cuidar es nuestro estudiante. Sabemos que si tocamos el tema de agroquímicos, de glifosatos, de escuelas fumigadas, nosotros tenemos en el aula tal vez a los hijos del señor que vende el producto, del señor que maneja el mosquito, del señor dueño del campo y también a los hijos de la gente que están por ejemplo, en una asamblea ecologista. Entonces, desde ese lugar y desde ese conflicto, en los temas ambientales hay muchos puntos de vista, muchos puntos desde donde ver y sobre todo, lo más importante para nosotros como docentes, más que gestionar a veces el consenso, es gestionar el disenso con respeto, con tolerancia y sobre todo buscando encontrar un mínimo acuerdo, criterios mínimos y lograr, como decíamos, un consenso para poder entender la temática o lo problemática. Por eso, lo primero que debemos tratar de conversar como docentes es ¿qué entendemos por ambiente? ¿Qué entendemos? ¿Dónde está el problema ambiental? ¿Cuál es el conflicto ambiental? ¿Qué es una problemática ambiental? Los que venimos de la biología, como yo, históricamente se nos enseñó y se nos formó a hacer ecología en el patio de la escuela, o pensar la categoría de ambiental casi desde una dimensión exclusivamente natural. Pero si nosotros miramos estas fotos, si ustedes se fijan, el tema de la deforestación, un grave problema que tenemos en Entre Ríos, no es un problema de la naturaleza. ¿Quién ocasiona la deforestación? Sin duda alguna, nosotros como sociedad y por nuestras actividades económicas, para expansión de frontera agrícola, para extracción de papel, para otras cuestiones, pero es un problema que ocasiona en la sociedad, es un comportamiento social, una forma de entender lo que sería el desarrollo o el progreso económico. Si vemos el tema de las escuelas fumigadas, es también un conflicto social por una actividad económica, y las actividades económicas son sociales. Si vemos el tema de la mortandad de peces, con nosotros lo vivimos con la bajante del río Paraná histórica, tuvimos problemas. También sabemos que atrás de esto hay alguna acción humana, que puede ser de contaminación, que puede ser de compuertas, que puede ser de manejo de represas, que puede ser de muchísimas cuestiones en relación a las actividades. La otra imagen acá es lo que pasa con todo lo que es la compra y la venta ilegal de especies nativas, lo que es la biopiratería, el tráfico ilegal de especies. Pero atrás de un tráfico ilegal de especies hay gente que vende y hay gente que compra. No es un problema de la naturaleza está bien. Es un problema social, es un problema de valores, es un problema de ética. Si vemos, este es el río, las pasteras del río Uruguay, si vemos las pasteras del río Uruguay, y nosotros sabemos que todo el problema, si bien ese no es el único problema del río Uruguay, que el río Uruguay tiene problemas de cloaca, de curtiembres y de muchas otras empresas, esto fue y es un tema importante, pero también es una actividad humana, es una actividad social, no es un problema del río. Y si vemos la otra imagen, esto es una foto de mi ciudad, yo soy de Concordia. Históricamente hemos sido la ciudad más pobre del país, seguimos siendo la ciudad más pobre del país. Muchas cosas se dicen de Concordia, que las villas de acá, que las villas de allá. Ahora nadie dice que Concordia fue una ciudad que tuvo una mega represa y tiene como Salto Grande, que para su construcción trajo mano de obra de muchas provincias vecinas y de muchos países vecinos. Tanto duró la represa que esa mano de obra, generalmente masculina y joven, que venía a trabajar en busca de trabajo, formó familia, se casó, tuvo sus hijos, pero cuando la represa se fue, no hubo trabajo suficiente.
con un importante impacto socioeconómico y con otro importante impacto de perder, por ejemplo, nuestra selva en galería. El río Uruguay tenía sus ritmos acostumbrados a las crecientes de las plantas del río Uruguay, las plantas de la selva en galería del río Uruguay tenían su ciclo de vida acostumbrada a las crecientes naturales del río. Pero cuando la creciente ya no es natural, sino que la maneja el hombre al abrir y cerrar con puertas de acuerdo a la necesidad o no de energía que tenga, entonces las plantas no pueden seguir ese ritmo, con la consecuente pérdida de retoños, de ejemplares, y también, por ejemplo, con que se pensó y se propuso un modelo de represa que fue tomado como ejemplo de una represa de Canadá, donde los peces de Canadá son las truchas. Por lo tanto, las esclusas para el pasaje de peces que se hicieron son más pequeñas que para los dorados del río Uruguay. Nuestros dorados son enormes. Entonces hubo que construir ascensores para pasar los peces de la parte baja de la represa a la parte alta. Fíjense cómo con un desconocimiento del territorio se impacta con la promesa de que íbamos a tener un lago, de que iba a ser un maravilloso recurso turístico, un maravilloso recurso económico. Lago que no se puede utilizar debido a la gran contaminación de algas, con un problema importante en la represa, que es la invasión de las turbinas por el mejillón dorado, que cuesta fortuna sacarlos y no se los puede sacar, y con la presencia que ha llegado por barcos también del caracol de la esquitosomiasis, el caracol de las represas. O sea, que realmente es un problema ambiental muy grave que genera complicaciones, que genera más pobreza, que no tenemos inclusive la posibilidad, porque el río Uruguay era un río de rápidos, era un río que corría muy rápido. Al lentificarlo con una represa, el lecho fue subiendo y no se ha dragado, por lo tanto hemos perdido el puerto como un espacio para sacar la producción, teniendo que sacar las producciones de cítricos u otras producciones por rutas, con el consiguiente costo económico que es un transporte en ruta y la huella ecológica que implica el uso y el consumo de combustible fósil. Fíjense en un solo ejemplo todos los problemas sociales, pérdida de biodiversidad, pérdida de todo lo que es un ecosistema como la selva en galería, pérdida de costas, un montón de cuestiones que no son problemas de la naturaleza, son problemas por una decisión y una obra humana. Y para contarles algo más lindo e interesante, con todo eso, supongo que a los concordienses nos debería salir gratis la energía. Pues no. Nosotros vendemos la energía a Buenos Aires y Buenos Aires nos revende la energía pagando una de las energías más caras del país. Fíjense cómo las cuestiones en relación a las problemáticas ambientales van de la mano por valores, comportamientos sociales y por imaginarios simbólicos de qué es lo que entendemos por progreso, qué es lo que entendemos por crecimiento económico, porque una cuestión es el progreso, el crecimiento o el ingreso hoy por hoy, pero los costos y los tiempos ambientales tienen que mirarse no solo hoy, sino a mediano y a largo plazo, porque también son costos ambientales que pagamos nosotros como sociedad. En ese sentido, esta imagen lo que busca es mostrar y entender que la naturaleza no tiene problemas, la naturaleza tiene sus ritmos, sus ciclos, los resuelve, tiene procesos que no generan residuos. Es más, si ustedes ven este año que nosotros nos quedamos un poco quietos, bueno, este año y el otro, por la pandemia, cómo algunos animales han tomado su lugar en las ciudades, el agua se ha puesto más clara, se ha purificado la atmósfera, es decir, con 2 años que quedamos quietos, se ha notado un importante impacto en la mejoría de la naturaleza. Así que en ese sentido es importante empezar a pensar nuestro lugar en este ecosistema, o como dice el Papa Francisco, en nuestra casa común, en esta casa común,
donde lo primero que tenemos que empezar a pensar es cómo entonces definimos y dónde estamos nosotros en el tema o en el concepto ambiente. Bueno, ¿de dónde vamos a partir? Dijimos que esto es, sin duda alguna, problemas sociales. Partimos de un punto. Esto es la mirada que tiene la provincia de Entre Ríos, el Consejo General de Educación, en relación a la temática de la educación ambiental. Primero, que la crisis es la crisis de un modelo económico. De ahí la importancia de las ciencias sociales. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza. Hemos hecho un crecimiento, un modelo de desarrollo basado exclusivamente en la explotación de los antiguamente llamados recursos naturales. Pero, ¿con qué nos desayunamos hoy por hoy? Que los recursos antiguamente llamados recursos naturales, nosotros vamos a ver por qué no queremos decir recursos naturales, que los recursos naturales no son renovables y mucho menos infinitos. Por el contrario, son finitos, tienen límite. Y que cuando estos recursos lleguen a ese punto límite, que no está lejos, la definición de a quién le toca o no le toca es una definición ética, es una definición de tipo moral. Y en ese sentido es necesario que con nosotros como docentes podamos comprender la importancia que tiene la educación, porque esta crisis ambiental que responde a la crisis de un modelo económico es la crisis de un modelo civilizatorio, que degrada al ambiente, su valor a la diversidad cultural y natural del territorio, pero sobre todo un modelo civilizatorio que construyó un modelo de educación que está basado exclusivamente en la fragmentación de la realidad. Es decir, se nos enseñó a conocer la realidad por disciplinas, por materias, por ciencias, donde nosotros fragmentamos esta realidad, fragmentamos el conocimiento, pero sobre todo se nos enseñó a conocer desde una mirada separada, es decir, nosotros, sujeto conocente, separado del objeto a conocer, escindidos. Ese modelo educativo es el modelo que todavía tenemos en nuestras aulas. De acá la importancia que los nuevos docentes ya entiendan la complejidad y la realidad desde otro lugar. Bueno, si me dan un minuto, porque me estoy por quedar sin batería. Paso la nueva filmina para que podamos ir pensando y pongo batería. Sabemos que hay gente que está en sala, pero que no va a poder acceder porque estamos al límite, ¿sí?, de la posibilidad de estar en una sala de Meet. Reforzamos entonces la idea del futuro presencial con Cristina. Igualmente se está grabando, ¿sí?, este conversatorio, así que luego lo vamos a poder compartir y socializar para ser realmente una política pública. Los comentarios, preguntas pueden ir registrándose en el chat, ¿sí?, para el momento de la recuperación, de síntesis. Bueno, listo, disculpen. Gracias. En este sentido, decíamos que este modelo civilizatorio que impulsó este paradigma positivista de la modernidad privilegia un modo de producción que es lo que nosotros ya sabemos, un paquete tecnológico con semillas patentadas y agroquímicos, y por lo tanto un estilo de vida insustentable, dado que de acá nosotros tampoco, de este modelo de producción tradicional, no estamos seguros ni podemos obtener alimentos sanos, seguros y saludables. Y estos modelos se han vuelto hegemónicos en este proceso de la globalización. Por lo tanto, lo primero que solemos decir cuando hablamos de educación ambiental o desde dónde nos paramos para construir esta mirada es que no tenemos duda que la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. Todas épocas tienen sus crisis. La crisis nuestra es la crisis ambiental, pero sobre todo estamos convencidos de que esta crisis no es una crisis ecológica
no es una crisis de la naturaleza, sino que es una crisis social. Y esta crisis social tuvo su origen en un modo, en una forma de conocer que se impulsa y se transmite inclusive desde la escuela, y que por lo tanto mucho es lo que puede hacer la educación, porque si desde la educación se impulsó un modo de conocer, desde la educación también se puede deconstruir y construir otro. De acá la importancia de nuestro rol como educadores ambientales. Así que eso es lo primero que nos ponemos de acuerdo. Y después entonces empezar a discutir el concepto de ambiente. Esto es algo que el Instituto San Antonio de Padua y sus profesores lo conocen perfectamente, porque lo trabajamos ya en el año 2019. Sé que muchos de ustedes hacen las actualizaciones y los postítulos del Consejo General de Educación, así que ya lo tienen muy claro. Si quieren colaborar, si quieren conversar sobre esto, pero también en esto es necesario ir deconstruyendo esto que construyó la modernidad. Por ejemplo, una de las primeras definiciones que está en boca de la sociedad culturalmente, de los periodistas, que mucho hacen y mucho difunden, es que el ambiente es lo que nos rodea. Bueno, es lo primero que queremos deconstruir. Si seguimos diciendo que el ambiente es lo que nos rodea, ¿en qué lugar estamos nosotros como sociedad? Sin duda alguna estamos en el centro, y lo que nos rodea es periférico, es decir, no es de igual importancia. Por lo tanto, no hacemos un diálogo de igual a igual sociedad-naturaleza. Y además, esto está sustentado por un paradigma que es una mirada donde el hombre es el centro y todo lo demás está en función del hombre. Esto está en muchos documentos, es histórico, es hasta bíblico. En ese sentido, lo que nosotros queremos es salir de ese paradigma antropocéntrico y impulsar un nuevo paradigma ambiocéntrico, es decir, de diálogo sociedad-naturaleza, y biocéntrico, de defensa de la vida, pero de todas las formas de vida, de la manifestación de la vida, del cuidado del mecanismo de vida. O sea, lo primero que hacemos con nuestros alumnos en esos manuales que a veces están en la escuela que son medio viejitos, bueno, donde dice ambiente es lo que nos rodea, lo tachamos y construimos la idea de que el ambiente no me rodea, el ambiente me está atravesando, en el aire que respiro, en el agua que tomo, en el alimento, en lo que me pongo. No me rodea, me atraviesa, somos parte constitutiva, es decir, nosotros somos ambiente. Esa es la primera definición donde se construye esta nueva mirada de una categoría sociológica del concepto ambiente. Es decir, nos movemos de la categoría biológica que tenía los dos pies fuertemente posicionados en las ciencias naturales, y cada vez que había una capacitación de ciencias naturales, la directora decía, bueno, no, esta capacitación lo hacen los de ciencias naturales. No, estamos diciendo que es un problema de planificación. No alcancé a leer acá el chat, pero alguien hablaba de Roberto, muestra fallas en el estudio de prefactibilidad y evaluación de impacto ambiental. Es un tema de planificación, es un tema de previsión humana, es un tema de economía, es un tema de geografía, es un tema social. Es decir, no solo le compete a los profesores de ciencias naturales, sino a los profesores de ciencias sociales. Porque el ambiente somos nosotros, somos parte constitutiva. Nosotros y la naturaleza, nosotros sociedad, el ser humano, conjunto a la naturaleza, constituimos este gran y maravilloso sistema que es la biosfera en el planeta Tierra. Es algo que está en interacción continua. Así que ya dijimos que solo la naturaleza no puede ser, porque estamos hablando también de que es una interacción continua con la dimensión social. ¿Es una canasta de recursos? Es la otra pregunta que nos hacemos. ¿Es una canasta de recursos? Si seguimos pensando y hablando de recursos naturales, la mentalidad que hay atrás de eso es una mentalidad extractivista. Y lo decimos en la definición, con la mejor intención le decimos a nuestros alumnos, recursos naturales son elementos de la naturaleza que satisfacen las necesidades de la sociedad en un lugar y momento determinado.
estamos diciéndole que la naturaleza está solo para satisfacer nuestras necesidades naturales. Perdón, nuestras necesidades. Eso estamos diciendo en esa definición. Por lo tanto, desde lo que es la provincia de Entre Ríos, se impulsa la categoría de ponernos a pensar en que el bosque no solo es útil, no solo debe existir para darme a mí madera, para darme oxígeno o para darme alimento, medicamento o simplemente para hacerme más espacio para que pueda incrementar en otros cultivos. La idea de entender a un bosque como un bien natural, es decir, sujeto de derecho. Esa es la idea de los bienes naturales ambientales. O de entender que el río, por ejemplo Uruguay, es un bien natural, pero sobre todo comunal. No nos pertenece a nosotros los entrerrianos, ni exclusivamente a los uruguayos, ni a los brasileros. Es comunal para varios países, para cientos de localidades y para varias provincias. Por eso la idea de entender a los elementos de la naturaleza como bienes naturales sujetos de derecho. Avances de esto hay en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Paraguay, que le ha dado derechos a la Pachamama, y en la Ley General del Ambiente de Argentina, que dice Ley General del Ambiente, punto, bien jurídicamente protegido. También, y en ese sentido, la provincia de Entre Ríos el año pasado, en noviembre, en la ley provincial apícola, declaró a la abeja como bien social protegido. Y la ciudad de Paraná acaba de promulgar también a fines del año pasado su ordenanza de arbolado público, declarando a los árboles sujetos de derecho y a las avenidas corredores biológicos. O sea que hay mucho avance en esta normativa y en estas nuevas conceptualizaciones. Por lo tanto, el ambiente no es lo que nos rodea, el ambiente, nosotros somos parte constitutiva, somos nosotros. El ambiente no es una canasta de recursos, los elementos de la naturaleza son bienes naturales, sujetos de derecho, y tampoco es un problema. El ambiente tiene problemas y los problemas generalmente los constituimos o los creamos nosotros como sociedad. No son problemas de la naturaleza. Ahora bien, ustedes pueden decir que yo puedo estar yendo como esto es mucho, es muy exagerado. Bueno, vamos a ver qué dicen los diseños curriculares de la provincia. Los diseños curriculares, esto es una foto del diseño curricular de la página 28 de primaria. Y este diseño curricular es del año 2009. Es decir, que tiene 12 años. Y acá dice bien clarito, en contraposición a la visión de ambiente como escenario natural, es decir, exclusivamente naturaleza, en el que las personas desarrollan su existencia, es decir, como algo ajeno y externo a lo social, es decir, como algo que me rodea, el currículum de la provincia de Entre Ríos adopta una concepción que lo entiende como el resultado de interacciones entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales. Esa es la definición de ambiente de los diseños curriculares. Y vamos a ver ahora lo que nos dice la página 21 del diseño curricular de educación secundaria en el tomo 1. Fíjense, porque mucho se habla en lo ambiental de los ejes transversales. La educación ambiental es un eje transversal. Bueno, les cuento que eso sí dice el artículo número 11 de la ley 9890, que es la ley de educación de la provincia. Pero eso no dice la Constitución de Entre Ríos. La Constitución de Entre Ríos declara transversales a la educación vial, a la educación sexual, a otra educación, pero a la educación ambiental, en el mismo artículo, la declara inherente, no transversal. Cuando algo es declarado inherente, quiere decir que es parte constitutiva, no se puede separar. Por lo tanto, como hoy decíamos, para Entre Ríos toda la educación es educación ambiental. Y en estos diseños curriculares de educación secundaria, ya la definen no como tema, no como eje, sino como dimensión fundamental de la educación. Es una dimensión fundamental de la educación, no
como un aspecto subsidiario o instrumental, comprendiendo al ambiente, y ahí nuevamente aclaran, como un sistema complejo, constituidos por factores físicos, socioculturales, económicos, políticos, interrelacionados entre sí. Y esto que les voy a leer ahora, que está ahí en la filmina, préstenle atención, porque vamos a volver a esta filmina más tarde. Fíjense que dice que la educación ambiental debe impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social con reflexión crítica, de cuestionamiento de la racionalidad económica y homogeneizadora dominante, que posibilite a las diversas comunidades legitimar sus saberes frente a los hegemónicos. Esto es muy importante, porque ahora nosotros tenemos en nuestras aulas un tema interesante y un conflicto nuevo, donde el diseño curricular nos va a orientar. Bien, y abajo, en la página 69, también de secundaria, dice que para atender a lo expresado y posicionarnos a favor de una ética que apuesta no por el antropocentrismo, una ética que apuesta por el ambiocentrismo, como forma de diálogo entre la naturaleza y la sociedad. Sugerimos ambientalizar el currículum, que eso es lo que nosotros con gusto nos ofrecemos siempre a colaborar con los profesorados cuando hacen sus modificaciones para poder hacer realidad esto que se propone, la ambientalización del currículum. Así que en ese sentido, nosotros, bueno, tenemos como provincia normativas que crean los delegados ambientales, tenemos un representante por departamento para que trabajen con ustedes y tenemos algo que es muy importante, la Ley Provincial de Educación Ambiental, la Ley 10.402 del año 2015. En esta foto acá vean los tres representantes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y acá hay equipos, acá hay equipo de Córdoba, equipo de Santa Fe y equipo de Entre Ríos. Trabajamos mucho para hacer esta ley. Y el objeto, si ustedes ven de la ley, es que en cuanto fuera realizable y en base a principios de reciprocidad, el objeto de la ley habrá de cumplirse con la coordinación y en armonización normativa con las provincias que integran la región centro. Fíjense qué interesante, esto está pensado en marcos regionales, porque decíamos, si educamos a los chicos entrerrianos en una mirada sobre el río Paraná, también deberíamos educar en una mirada similar a la de la costa santafesina. Entonces podíamos ir entre dos provincias sobre un bien natural, comunal, como el río Paraná, poder construir una mirada común en relación. Así que bueno, hay muchas corrientes de educación ambiental, muchas concepciones de ambiente, específicamente son 21 las corrientes de educación ambiental y las concepciones de ambiente. Esto es una sistematización de Lucé Sauvé, que es una canadiense especialista en educación ambiental. De todo esto, nosotros como docentes no tenemos la obligación de resolver el problema ambiental. Si mi ciudad no tiene una planta de tratamiento, entonces no tiene mucho sentido que yo lleve a mis alumnos o les enseñe a separar residuos. Porque cuando ellos tiren sus residuos separados, van a ir al mismo lugar si la localidad, si el pueblo no tiene la planta de tratamiento. O sea, que tengo que ser muy cuidadoso de no desmotivar al alumno. Tengo que ser muy consciente de lo que puedo hacer, pero tampoco es mi tarea llevar a todo mi grupo a hacer la planta de tratamiento. Lo que yo puedo hacer es impulsar procesos de gestión que le sirvan al alumno, como por ejemplo hacer una carta o presentarse en el Consejo Juvenil de la localidad o en el Senado Juvenil con un proyecto. Es decir, tengo que transformar mi problema ambiental en un problema pedagógico. Y ese problema pedagógico, el problema ambiental, una cosa es ser ambientalista afuera, que todos nosotros somos, estoy seguro, si estamos acá tenemos interés en el tema ambiental, pero por ejemplo yo trabajo desde mi ONG en otras áreas, en otros aspectos, pero en el aula soy educadora ambiental.
Y en ese sentido de ser educadora ambiental, lo que más tengo que cuidar es la construcción del concepto, la orientación del alumno a un posicionamiento crítico, pero también el cuidado de no generar angustias y rupturas en un estudiante que tiene que ver de repente con las actividades que desarrolla su familia. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad? Si yo no tengo la responsabilidad de resolver el problema ambiental, sí de transformar el problema ambiental en un problema pedagógico, ¿cuál es mi responsabilidad clara como docente? Saber en qué paradigma, en qué mirada y en qué posición, en qué visión, en qué corriente estoy parado para poder hablarle a mi alumno. Porque cuando yo hago mezclas o me confundo, en vez puedo hacer más daño que lo que podemos hacer a veces si investigamos junto al alumno. Si yo le digo a mi alumno que el ambiente es solo naturaleza, tengo que entender que estoy en una corriente naturalista, donde la finalidad de la educación es reconstruir un lazo con la naturaleza, exclusivamente. Si yo le digo a mi alumno que el ambiente es un recurso, tengo que entender que estoy en una corriente recursista y la finalidad de esa corriente es desarrollar habilidades relativas a la gestión ambiental. Si yo le digo a mi alumno que el ambiente es un problema, estoy en una corriente resolutiva, donde la finalidad es desarrollar habilidades de resolución del problema. ¿Cuáles son las corrientes que toma el Consejo General de Educación para impulsar en sus institutos de formación y en todas sus instituciones educativas? Son dos. Con esas dos hacemos un mix. Primero, la corriente ética, la corriente moral, porque para nosotros el ambiente es un objeto de valores. Y en ese objeto de valores nosotros educamos para desarrollar un sistema ético, para dar prueba de ecocivismo, para construir ciudadanía ambiental. ¿Y eso es algo que se nos ocurrió o de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la ley 26.206. La ley 26.206 es la Ley Nacional de Educación, que en su artículo 89 dice que la finalidad de la educación ambiental es orientar valores y comportamientos sociales. Entonces, para educar valores y comportamientos sociales, para hacer ecocivismo, ciudadanía ambiental, desarrollar un sistema ético, el ambiente debe ser entendido como un objeto de valores, los bienes naturales como sujeto de derecho, trabajar los derechos de tercera generación, los derechos ambientales, y la corriente que estoy posicionada es una corriente ética, moral. Por eso en Entre Ríos hablamos de que la educación ambiental es una dimensión transversal ética. Y la otra corriente con la que trabajamos para buscar el compromiso precisamente de nuestros alumnos y docentes es la corriente crítica. En la corriente crítica, la concepción de ambiente es la transformación de aquello que está mal. El ambiente como un lugar de emancipación, de liberar, como un lugar donde, siguiendo algunas categorías como de Freire, de Boff, trabajamos la idea de que la educación ambiental es una educación transformadora de realidades. Desde ahí estamos con esa corriente práctica donde la finalidad y la estrategia es de construir la realidad socioambiental en vista a transformar lo que causa problemas. Esas son las dos corrientes que se trabajan. Hay muchas. Por supuesto, cada docente puede elegir otras corrientes. Lo que sí es importante que tenga coherencia la corriente que selecciona con la concepción de ambiente y con la finalidad que le da a la educación ambiental. Porque si mezclamos, hacemos a veces más daño. Nosotros trabajamos esas dos corrientes y en ese sentido estamos viendo, vamos a ver ya la definición, ya volvemos un poquito para atrás, cuál es la definición de educación ambiental que tiene nuestra provincia. Para Entre Ríos, la educación ambiental no es exclusivamente ecología,
no es ecología en el patio de la escuela. La educación ambiental es una nueva ética que orienta valores y comportamientos sociales hacia los objetivos de sustentabilidad ecológica, porque por supuesto que nos interesa la dimensión natural, por supuesto que nos interesan los ecosistemas y su cuidado, y la equidad social, porque por supuesto consideramos que en estos conflictos ambientales quien está más vulnerable y más amenazado es la especie humana, y sobre todo la especie humana en condiciones de vulnerabilidad. Por eso trabajamos esta definición, y esta definición esta definición no es nueva, al contrario, es la definición más antigua que existe. Es la definición que se consensuó en 1977 en la conferencia de Tbilisi en Rusia. 250 países consensuaron esta definición. Fíjense que no es algo nuevo ni nada. ¿Qué requiere para ser posible? Primero, una nueva concepción del mundo, una idea del mundo como un sistema complejo. No podemos tener fragmentado el conocimiento, sino entender la complejidad de un problema. Sabemos hoy por hoy, y esto ya no es nuevo, esto estoy seguro que todos ustedes lo han manejado con sus profesores, sobre todo los de metodología de investigación, que no existe la objetividad, que no existe un monismo metodológico, que un solo método científico no explica la realidad, y que el método científico no explica la complejidad ambiental para nada. O sea, la educación ambiental viene a confrontar todas estas cuestiones en relación a lo que es objetividad y monismo metodológico. Necesitamos una reformulación del saber. ¿Y qué quiere decir una reformulación del saber? Una reconstitución del conocimiento. Hemos tenido históricamente un gran reconocimiento al saber académico, al saber de la comunidad científica, al saber publicado. Todos nosotros sabemos lo importante que es una publicación, a veces en revistas, con referato, un montón de cuestiones que buscamos. Ahora, en lo ambiental, el conocimiento a veces que tiene ese alumno del área rural al que yo voy a dar clase por primera vez es mayor que el que yo puedo tener. En ese lugar, el chico me enseña a mí, el vaquiano del pueblo me explica a mí. La visión del mundo y de la naturaleza que tenían los pueblos originarios no es la misma que tenemos nosotros. Es otra visión. Y esos saberes que no son académicos, que no son reconocidos por la comunidad científica, son válidos, son muy válidos. Por lo tanto, hablamos de reformulación del saber, reconstitución del conocimiento. Y en ese sentido, no trabajamos desde lo que es el Consejo General de Educación. Ustedes tienen en las escuelas, porque han llegado el libro de Müller, el de Enkerlin, esto que se llama ciencia ambiental. Yo no sé si se ve, pero yo lo estoy mostrando. No trabajamos el concepto de ciencia ambiental, sino que trabajamos lo que es la categoría de saber ambiental. Es decir, una construcción de saberes entre los saberes de la academia, de la comunidad, los saberes validados y esos otros saberes de la expertanza, de la experiencia, los saberes de los pueblos originarios, de los vaquianos. Esos saberes construyen y construyen mucho. Ese es el saber ambiental. Y en este sentido, cuando solemos decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la forma? No existe, cada uno la va a encontrar, pero sí sabemos que el principio metodológico por excelencia es la interdisciplinariedad. Ese es el principio metodológico por excelencia. Y en ese sentido, lo importante que nosotros podamos tener muy en claro qué decimos cuando hablamos de educación ambiental o desde dónde la vemos. Habíamos visto que Argentina tiene una nueva ley, y una ley que obliga a la capacitación de todos. Y también dijimos que no todos los sectores están contentos, pero fíjense lo importante y dónde miran algunos sectores. Porque yo les dije, no nos toca a nosotros tal vez resolver el problema ambiental. Si podemos, adelante. Pero sí nos toca resolver el problema pedagógico. Y para resolver eso y para construir una educación ambiental
que impulse una nueva sociedad, un nuevo ciudadano con una nueva relación, de estar en nuestra casa común, de sentirse de igual a igual en un diálogo con la naturaleza, tenemos que tener en claro los paradigmas. Fíjense por qué es importante tener en claro los paradigmas. Todos estábamos muy contentos con la ley Yolanda. Ahora todos es obligación. Todos deben tomar sí o sí la capacitación. Pero ¿qué pasó? No todos están contentos. Esta es una noticia del 5 de julio de este año, 2021. Exactamente a un mes del Día del Ambiente, el 5 de junio. Pero fíjense qué es lo que se cuestiona. Y miren qué interesante, porque estamos hablando de un consejo agroindustrial, es decir, productores e industriales. Pero ¿qué cuestionaron? Ejes epistemológicos para una capacitación. Miren dónde miraron. Y lo importante de conocer y estar formado en los ejes epistemológicos. Y eso es clave en nosotros como profesionales de la educación. Tenemos que saber muy bien cuáles son nuestros ejes epistemológicos, porque más allá de que hay gente que no se dedica a la educación, sí puede leer a dónde va un eje epistemológico, cuál es la visión y cuál es el sentido. Fíjense que acá dice que se cuestiona: el Consejo Agroindustrial Argentino rechazó en referencia a un plan en el marco de la ley Yolanda que se considere a los sistemas productivos actuales como modelo de desarrollo hegemónico y como una ideología. ¿Dónde leímos que nosotros como docentes teníamos la responsabilidad de impulsar un posicionamiento crítico ante el modelo de desarrollo hegemónico? ¿Dónde leímos nosotros eso? Fíjense, página 21, diseño curricular de la provincia de Entre Ríos, año 2009, que la educación ambiental debe impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social con reflexión crítica, de cuestionamiento a la racionalidad económica y homogeneizadora dominante, que posibilite legitimar sus saberes frente a los hegemónicos. Es decir, esta es la importancia de conocer o de saber dónde están nuestros marcos teóricos. Y eso sí es nuestra tarea como docente. Podemos elegir el marco teórico que querramos, por supuesto, pero debemos conocerlo. Debemos conocerlo porque si no lo conocemos y hacemos porque está de moda la educación ambiental, es muy grave. No se puede hacer una cuestión tan importante porque de la educación ambiental y de formar y orientar en valores y comportamientos a futuro, nos estamos jugando una responsabilidad actual e intergeneracional. De ahí la importancia de tener en claro. Y en ese sentido, nosotros por lo general, cuando hablamos de eje, pensamos a los modelos de eje como una espada que atraviesa algunos puntos del currículum, algunas materias, algunos docentes interesados, algunos alumnos motivados, pero no a todos. Entonces nosotros no estamos pensando en tema ni en eje, estamos pensando en un modelo que propone García Gómez, que se compara al concepto de disolución de un líquido, donde el transversal es la sustancia que, como en una infusión, se distribuye de manera homogénea por el líquido que es el currículum. Para decirlo de forma fácil, el currículum es una taza de agua hirviendo y la educación ambiental un saquito de té. Luego de un tiempo, todo va a estar impregnado de educación ambiental. Para eso es necesario un cambio de enfoque, no pensar a la educación ambiental como tema ni como eje, sino como dimensión transversal. Y como dicen nuestros diseños curriculares, como dimensión fundamental y no subsidiaria de la educación. En ese sentido, nosotros lo que estamos entendiendo o desde dónde estamos viendo a la educación ambiental, si decíamos que el principio metodológico por excelencia es la interdisciplinariedad, que necesitamos desdibujar frontera entre los espacios, o al menos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, estamos tratando de expresar que
abordar un problema ambiental o un conflicto ambiental tracciona hacia el diálogo obligado entre la ciencia, sí o sí. Entonces nos ubica en un desafío interdisciplinar. En este sentido, esto lo dice Corbetta y Cesano, de que pensar en un enfoque disciplinar en el caso específico de la educación ambiental es una paradoja. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la educación ambiental no lo constituye el ambiente. Y eso es algo que también tenemos que revisar. El objeto de estudio de la educación ambiental lo constituye la relación sociedad-naturaleza. Ese es el objeto de estudio. Y esa relación sociedad-naturaleza es esa relación la que construye el ambiente. El ambiente es una construcción de las dos dimensiones, de la interacción de la dimensión natural y social. Y cuando esa relación tiene momentos de disonancia, momentos de no correspondencia, momentos en ese momento de no concordancia, es cuando aparece el conflicto ambiental. Esto es clave, es decir, el objeto de estudio de la educación ambiental, la relación sociedad-naturaleza. Relación sociedad-naturaleza que construye el ambiente. Y cuando esta relación presenta una relación en disonancia, aparece el conflicto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos en los institutos, en las escuelas? Religar, reunir las miradas fragmentadas, la lógica de construcción del conocimiento que dividió, que desarrolló, lo que nosotros hacemos generalmente, que son espacios curriculares, disciplinas, espacios fragmentados. Es necesario, sí o sí, volver a reunir, a religar esas miradas para abordar el conflicto o el problema ambiental. Así que, ¿qué es lo que propone la provincia de Entre Ríos para esto? La ambientalización del currículum. Dijimos no materias, no espacios específicos, sí impregnar todo el currículum de educación ambiental. Bueno, por lo general la ambientalización del currículum se entiende como la introducción de contenidos ambientales. Eso no es lo que queremos decir, porque nosotros decimos que la educación ambiental en Entre Ríos es toda la educación, entonces no hay contenidos de educación ambiental. Todos los contenidos pueden ser abordados, deben ser abordados y pueden ser enriquecidos con la educación ambiental. Ejemplo, creo que este ejemplo lo trabajábamos el año pasado con alguien, no me acuerdo si era con este grupo, pero es un ejemplo para los profesores de historia. Cuando los profesores de historia, por ejemplo, desarrollan, o los de geografía, a veces nos toca los de ciencias sociales, el acto de Malvinas, que por lo general nos quedamos en el conflicto bélico porque realmente ha sido muy doloroso para nosotros, es necesario incorporar a eso, simplemente incorporamos la dimensión ambiental, entendiendo que en Malvinas existe un conflicto y va a seguir existiendo porque es un territorio con una gran riqueza en petróleo, una gran riqueza en biodiversidad pesquera y que geográficamente tiene una posición única para lo que son comunicaciones. Por lo tanto, siempre va a ser un territorio en disputa. Simplemente cuando miramos los bienes de la naturaleza que son parte de un conflicto, nosotros podemos entender la importancia de sentir lo clave que es la relación de nosotros como sociedad con la naturaleza. Por eso, cuando hablamos de ambientalización del currículum, no decimos más contenidos. Disculpen, es mi perrito, eso es parte de trabajar en casa. Ahí ya. Bueno, entonces no hablamos de agregar contenidos, hablamos de enriquecer los contenidos de todos los espacios curriculares. Y también, si estamos diciendo que la educación ambiental es inherente y en ese sentido también sabemos que es una dimensión fundamental, ¿qué estamos diciendo cuando decimos ambientalizar el currículum?
Cuando decimos ambientalizar el currículum, entendemos que no se trata de incorporar contenidos curriculares o acciones a favor de la naturaleza, sino incorporar la reflexión social y política de las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. Y en ese sentido, celebro profundamente el camino que ha tomado el Instituto San Antonio de Padua, que hoy tan generosamente me hizo llegar a Paraná un hermoso regalo. Yo no sé si se ve, ya voy a dejar de compartir y voy a mostrarlo, pero quisiera leer lo que ellos me pusieron en la tarjeta. Es innegociable tender puentes entre la cuestión social y la ecológica y lograr puntos de referencia que sirvan a la acción política. En este sentido, estamos diciendo que la ambientalización del currículum requiere incorporar la reflexión social y política de las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. Y terminan diciendo que para ello se requiere coraje y una vocación por regenerar colectivamente la vida en común, un impulso y un deseo que están presentes. Bueno, esto me lo ponen para mí en tu voz, a lo que les agradezco muchísimo. Así que la idea es entonces dejar en claro algunas cuestiones para Entre Ríos. Esto es para los alumnos, los docentes ya lo tienen claro, que nosotros no hablamos de medio ambiente, no es un medio ambiente, es un ambiente entero, no está partido, no es la sociedad por un lado ni la naturaleza por el otro, no son las ciencias naturales y las ciencias sociales. El ambiente es uno solo. Esto no es una categoría nuestra, es una categoría de Leonardo Boff, el autor del libro tan importante que se llama Ecología, el grito de la tierra, grito de los pobres, donde nosotros definimos que el problema más grave del ambiental es la pobreza. No somos los únicos, estos textos los pueden encontrar también, este paradigma o esta mirada, este posicionamiento, lo pueden encontrar en la Laudato Si, que es la encíclica de Francisco, y también en todo el trabajo que ha hecho Leonardo Boff desde ese lugar. Nosotros como sociedad construimos la relación con la naturaleza, y si nosotros construimos una relación que no es armónica, entonces es cuando aparecen conflictos ambientales. Y los elementos de la naturaleza no son solo recursos, son bienes naturales comunales y no son renovables, al menos no en el tiempo humano. Si nosotros pensamos que la construcción de un solo centímetro de suelo va entre 600 y 1000 años, bueno, ninguno de nosotros va a vivir ese tiempo. Por lo tanto, no son tiempos humanos. En este sentido, la educación ambiental no es un eje, es una dimensión. Esto es lo que nosotros debemos trabajar en el aula, que es reflexionar cuál es nuestro lugar, qué lugar le otorgamos a la naturaleza. Y cuando hablamos de ambientalizar el currículum, si nosotros pensamos que el sistema educativo provincial está compuesto por 4.174 unidades educativas, tanto de gestión estatal, privada, en ámbitos urbanos y rurales, y que tenemos 1.214 jardines, 1.539 escuelas primarias, 770 secundarias y 92 institutos de educación superior. Y si mapeamos eso, cuando nosotros lo vemos en nuestra provincia, si en cada uno de esos puntos azules se estuviera impulsando una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, una nueva forma de estar presente, una nueva forma de sentirnos partes y entender que compartimos una casa común, pero sobre todo compartimos un futuro común, que debemos estar pensando a dónde vamos y cómo vamos, y que si en algún momento los bienes de la naturaleza no alcanzan porque son finitos, ¿a quién le corresponden los que quedan? ¿Quién elige a quién le tocan estos bienes de la naturaleza? No podemos no desconocer, por ejemplo, que Entre Ríos es una provincia que tiene 7.500 cursos de agua, 28 grandes ríos, 4 acuíferos superficiales más el Guaraní. Tenemos 42.000 kilómetros lineales de agua.
El 80% del agua superficial de Argentina pasa por Entre Ríos. Ahora, yo estoy seguro que si hacemos una encuesta o algo y consultamos esto en el sistema educativo, no todos los docentes ni tampoco todos los alumnos saben de lo valioso y de lo que tenemos como bienes hídricos. Y en ese sentido sabemos, sobre todo es algo que se trabaja mucho en los profesorados, lo que es la geopolítica, que el agua es un tema y un motivo de conflicto o de discusiones geopolíticas. Y lo que es más, el agua a partir de este año está cotizando en bolsa como un mero recurso económico, cuando el agua debe ser entendida como un derecho humano básico. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento que nosotros tomamos? ¿Desde qué lugar? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Vamos a impulsar el agua como un recurso económico? ¿Vamos a impulsar el agua como un bien natural, derecho básico? Son definiciones que tenemos que hacer. Ahora, la mirada nuestra de entender el agua y de entender los elementos de la naturaleza como bienes naturales, comunales, como bienes que deben garantizar la salud para todos los habitantes de Entre Ríos, entendiendo que no hay posibilidades de ser sano si los elementos de la naturaleza están enfermos, si el territorio está enfermo, que no podemos defender los elementos desde lo que es la soberanía, por ejemplo, sobre los bienes hídricos, si nuestros alumnos no los conocen y no los valoran. Desde este lugar, y cuando decimos que en la educación construimos el ciudadano, el futuro, entonces es lo que debemos preguntarnos si nosotros no debemos revisar, informarnos y actualizarnos, y sobre todo cuando a veces estamos confundidos porque dijimos hay 27 corrientes de educación ambiental, de repente poder consultar los diseños curriculares, poder revisar los documentos de resignificación de la escuela secundaria donde se nos dice que se entiende por educación ambiental, que se entiende por ambiente, que se entiende por problema ambiental o por conflicto ambiental. Imagínense todos estos puntos azules de la provincia impulsando una nueva relación, una nueva forma de estar en esta tierra con un cuidado de la vida, con respeto a los procesos de la naturaleza, a los ritmos de la naturaleza, estableciendo un diálogo de igual a igual entre la sociedad y la naturaleza. Realmente sería maravilloso y podríamos lograrlo si en cada uno de estos puntos azules existiesen equipos docentes y directivos que impulsen esta mirada. Bueno, eso es lo que queríamos conversar hoy y que podamos entender que de verdad la naturaleza puede seguir con su ritmo, la naturaleza puede evolucionar. La pregunta es si nosotros estamos preparados para cambios. Ya ha quedado una muy importante muestra de lo que pasó con esta pandemia, donde la especie vulnerable fuimos nosotros, la especie humana. Entonces, la naturaleza va a seguir. La pregunta es si nosotros estamos preparados, si vamos a seguir arruinando tanto esta única casa, y nos ponemos a pensar realmente que si nosotros no aprendemos a vivir con la naturaleza, entonces la naturaleza va a aprender a vivir sin nosotros. Así que ese es el mensaje de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Y la idea, como siempre, es estar acompañando a los equipos y les decimos que estamos a disposición. Abrimos, si te parece, Elizabeth, a consultas, a críticas. Sí, por supuesto. Les dejo, sí, habilitamos los micrófonos. Cualquier mensaje. Habilitamos los micrófonos. Materiales, bueno. Si quieren tomar la palabra, ¿sí? Animados por este relato que nos ofrece siempre generosamente Cristina, de un relato y que habla de prácticas, ¿sí? De la belleza, de la armonía, de pensar de la enseñanza como una práctica humanitaria, humanizante para todos. Quien quiera hacer alguna consulta, los comentarios en el chat reflejan la claridad en los conceptos y esto movilizador también de pensar la realidad desde nuevas categorías. Creo que de uno hemos tomado registros y notas acerca de esto que nos propone Cristina. Si alguien quiere tomar la palabra,
Quiero decir, además, que en Santa Elena también se ha emplazado en lo que era el ex barrio inglés, un barrio privado, la casa de los cuidadores de la casa común, sí, que también manifestaron su interés de estar presente, pero bueno, pedimos las disculpas del caso, que no tenemos más cupo en esta sala, ¿sí? Nos compromete a un nuevo encuentro, Cristina, presencial para que democratizar la palabra, ¿sí? Esto que vos hablabas al comienzo, de hacer presente todas las voces. Estoy leyendo los chats acá y bueno, hay un agradecimiento al equipo de prensa del PEA por los posteos del CGE, la dirección de planeamiento, así que bueno, muchísimas gracias. Las chicas trabajan mucho, construyen efemérides, las efemérides se publican, estamos haciendo muchos talleres, ya hemos vuelto a la presencialidad. Mañana nos vamos a Gualeguaychú a hacer el taller de plantas nativas comestibles, que es uno de los que más nos gusta, como forma de poner en valor nuestra biodiversidad. También dice Roberto, si en vez de borrar frontera entre disciplinas tendemos puentes y relaciones, excelente Roberto, coincido. Y alguien que se quedó sin conexión. Hola, buenas tardes. Adelante. Muy interesante a la escucha de los profesores. Y qué interesante, ¿no? Llevar toda esa información y que nos estén formando a través de tantos documentos que uno a lo mejor no lo tiene tan claro como estudiante. Les sirve un montón y muy agradecida también de compartir esa charla porque se ven muy lindos contenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Me decías que eras de dónde? Del Instituto San Antonio de Padua. Bien. Bueno, muchísimas gracias, sí, San Antonio. Alguien está también pidiendo, forma de comunicarse con nosotros, Miguel Santamaría. Si alguien de mi equipo está, puede pasarle los contactos, le agradezco. No sé si andás por ahí, Eli. Pasarle contactos para comunicarse con nosotros, mail. Hola, Cristina, acá le paso. Dale, gracias. Gracias. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por las dudas, los contactos son los actualizados a la página del programa de educación ambiental, ¿no es cierto? Sí, la página del Consejo, porque la otra página con el tema de la pandemia ya después casi que no la usamos, la de gobierno, usamos la del Consejo. También sabemos que a veces la del Consejo como que no anda mucho, pero tenemos Face y tenemos Instagram también. Correcto. Bien, así que gracias. Sí. Bueno, mientras tanto les voy mostrando lo que me regaló el instituto, que es un mate precioso. Un mate precioso, muchísimas gracias. Y una hermosa tarjeta de Santa Elena con la frase que pusieron hoy, que no me acuerdo la autora de la frase que me había comentado, Elisa. Gabriela Merlinsky. Gabriela Merlinsky, listo. A ver, sí, tenemos unos comentarios, Cristina. José dice, muy interesante, sobre todo poder descartar esa mirada reduccionista hacia las ciencias naturales, de lo que respecta a la educación ambiental, y pensarla desde una perspectiva integrada al resto de los campos. Mi consulta es la siguiente. ¿Continuarán desde Consejo con la actualización académica en educación ambiental? Muchas gracias, Cristina, por compartir el saber. José, desde mi interés, por supuesto que sí, que continuaremos, desde sí. Yo, por supuesto, lo pongo como propuesta para el año que viene, pero siempre depende de las autoridades el definir o el autorizar algunas propuestas o no. Ahora, creemos que con esto de la ley de educación ambiental integral se le va a dar mucho más impulso y tal vez más recursos a las áreas de educación ambiental. Así que yo te diría que te comuniques porque es muy probable que sigamos con estas líneas. La actualización de este año fue excelente, fue una actualización que se basó en lo que es la cultura del agua,
Más allá que confrontamos la categoría cultura del agua por tener una mirada más europizante y vamos por la idea de comarca del agua con la mirada de los pueblos originarios, específicamente guaraníes, pero pudimos hacerlo precisamente porque la provincia tiene un programa de cultura del agua. Así que yo creo que sí, José, que le vamos a encontrar la vuelta para seguir, porque lo importante es tener estos docentes postitulados. Vamos en la 5ª cohorte y este año se postitulan 235 formadores más. Formadores y coformadores, perdón, formadores y coformadores. Así que sí. Ay, Cristina, si podemos alcanzar nosotros nuestra inquietud, digo nosotros, los institutos de formación docente de gestión privada, ¿sí? Que podamos ser parte de esos cupos también los de educación primaria, porque como vos bien decís, es inherente a la educación ambiental. Entonces, no restringirla solamente a los niveles secundarios o a los institutos de formación docente de gestión pública, sino que podamos ser parte porque comprometidamente estamos con estas miradas. Bueno, con gusto, Elizabeth. La versión que se dio exclusivamente desde mi programa en el 2018, 2019, fue para todos los niveles docentes, para todos. Se dio una sede en Concordia y una sede en Colón. Y después en el 2019 en Paraná. Y ahí nosotros detectamos algunas cuestiones y nos dimos cuenta que debíamos focalizar en los profesorados. Pero aún así, de 2020 y 2021 fueron para institutos de formación, pero fue para institutos de formación públicos y privados. Y privados. Hace 2 años también que estamos ofreciéndola a los privados. Así que eso, conversarlo después, que de alguna forma te llegue la información, porque son para privados. Bueno, muchas gracias. No, a vos. ¿Alguien quiere realizar alguna intervención? ¿Algún comentario? En el chat siguen apareciendo esto interesante. Alguna crítica también puede ser, con gusto. También sugerencias. Podemos ver sugerencias para el año que viene. Invitaciones. Cristina. Sí. Bueno, yo te conozco ya de otras capacitaciones que hemos estado. Yo estoy trabajando en una escuela rural y también en el Instituto de San Antonio. Y el año pasado conformamos las unidades centinelas para los productores, para las fumigaciones. Y bueno, yo, escuchándote hoy, veo que nos falta esa mirada, porque es como nos citaste y nos dijiste, tenemos el alumno que es el hijo del que fumiga, tenemos el alumno que es el hijo del peón, tenemos, o sea, el combo lo presentaste perfectamente. Pero a mi entender, o sea, el año pasado se habló mucho, nos reunimos con los productores, estuvimos, hasta que se formó la unidad Centinela. Es esa mirada también como de decir, lo económico no es todo, sino la sociedad integra todo lo del ambiente. Yo creo que nos está faltando eso a nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, ¿sí? De que ellos no se sientan como que están presionados porque existe una formación de esto que tienen que cumplir, y nosotros que estamos del otro lado. Vos te imaginas que en mi caso particular, yo soy la docente y también mi familia vive del campo y te entendés lo que te digo, es como que estoy muy metida siendo arte y parte, las dos cosas, estoy completa. Soy la docente, tenemos campo, vivimos ahí, yo vivo en la misma zona, los alumnos, o sea, es como todo muy, muy relacionado, pero me parece que por lo que vos explicabas hoy, a nosotros nos está faltando esa mirada. Eso es lo que yo digo cuando digo que es complejo. Esto es complejo, esto no es sencillo. Tampoco hay cosas que no vamos a poder resolver y eso lo tenemos que saber. Como seres humanos, como docentes, tenemos límites. Lo más importante siempre es cuidar al alumno. Cuidar al alumno, no crear rupturas, no crear angustia, y en tu caso, que sos juez y parte, debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil. Porque también nosotros tenemos muchas experiencias de ir de personas que fueron invitadas a dar charlas
por ejemplo, de agroecología en alguna escuela y los papás que son productores se pusieron en la puerta y no permitieron el ingreso de los capacitadores. O sea que no son temas fáciles y los niños están viendo en eso. Por eso yo hago hincapié que de trabajar el consenso, trabajar tolerancias y escuchar, esto es un diálogo. Debemos dialogar, pero sobre todo lo que tenemos que hacer, y eso ya va casi en magia que tenemos los docentes, es gestionar, como decía hoy, el disenso. Hay que gestionar el disenso, entendiendo que vamos a llegar a algunos puntos de acuerdo y a otros no, que es un proceso cultural. Esto es un cambio cultural. Hasta que toda la sociedad no entienda que, por ejemplo, como algunos trabajos que nosotros hicimos, que se publicaron, que se llama Soja Transgénica, Pan para hoy, Hambre para mañana, y toda la escuela trabaje, inclusive con los productores y los papás, la idea de lo que es la externalidad, el costo ambiental, el costo a futuro, y esto se trabaja desde los espacios de economía, de contabilidad, como para ir viendo, pero también a la vez debe ser acompañado de estrategias, y estas sí deben ser estrategias del Estado, estrategias de alguna forma de acompañamiento, de financiamiento para el cambio del modelo, de semillas de otro tipo. Esto es como algo de toda la sociedad. No es que solo vamos a hacer magia en el aula, necesitamos también afuera. Lo que sí al menos debemos impulsar es la reflexión crítica. La reflexión crítica sobre esto, porque esos alumnos que estamos formando ahora son los futuros productores que vienen. Y entonces con algo que nosotros podamos inclusive acompañar de técnicas, fíjense que la Ley Provincial de Educación Ambiental, en el artículo 3, en el artículo número 3, y la ley es del año 2015, impulsa a todas las escuelas, no solo a las escuelas agrotécnicas, a todas las escuelas, a las prácticas agroecológicas, no solo a las agrotécnicas, a todas, y a la creación de cinturones verdes periurbanos. O sea, ahí tenemos ya un mecanismo que no se está cumpliendo, porque inclusive sé que muchas escuelas desconocen la existencia de la Ley de Educación Ambiental de la provincia de Entre Ríos. Una ley que a nosotros nos costó mucho, La empezamos en el año 2008, perdimos estado parlamentario en el año 2012 y en el 2013 empezamos de nuevo. Y no fue fácil hacer el lobby en las dos cámaras de senadores y diputados para que se promulgue en el 2015 la ley. O sea, fueron muchos trabajos, mucho recorrido para poder organizar lo que es las escuelas y darle a los docentes un marco normativo para que puedan hacer estas actividades con tranquilidad, para que tengan fundamentos de decir por qué lo hacemos así. Fue una forma de cuidar al docente. Entonces, si venía alguien a objetar, no, vos no podés hacer esto, no, mirá, yo estoy cumpliendo una ley. En ese sentido, se pensó y se propuso todo esto. Pero bueno, como vos decís, el tema es totalmente difícil, sobre todo un tema en una provincia eminentemente productiva como Entre Ríos, es uno de los conflictos que hay que resolver. Hemos trabajado en protocolos, nosotros trabajamos con protocolos. Hay cuestiones que se pueden analizar y entrar en discusión más tranquila, como por ejemplo los términos. Ustedes vieron que los términos tienen intencionalidad, tienen una construcción social. En ese caso, el famoso conflicto entre si se habla de fitosanitario, agrotóxico o agroquímico. Con eso en lengua estoy empezando a abrir el debate tranquilo y creando posicionamientos y miradas. Después, con algo de salud, poder avanzar algo de salud, o la discusión de la alimentación. Se puede empezar primero con algunas cuestiones que son más suaves de alimentación, como por ejemplo la discusión sobre el etiquetado obligatorio, la ley de etiquetado obligatorio, ¿qué tienen los alimentos? Como para ir construyendo, como dando la vuelta para poder entrar y abordar el tema de lo que es la producción del alimento después. Podemos hacer un proceso con los alumnos en el ciclo básico para poder llegar a otro momento cuando estén en el ciclo orientado. Analía, no es fácil tu tema, más si sos juez y parte, pero como todo en la vida, hay que construir y hay que tomar decisiones. En algún momento uno toma la decisión
Lo que sí puedo hacer con mucha honestidad es impulsar una reflexión crítica, permitiendo las diferentes opiniones, permitiendo las diferentes modos, estar poniendo un eje que sea los derechos humanos, a la salud, a la calidad de vida, derecho a los bienes naturales, pero sobre todo derecho a usar el suelo. Yo puedo usar el agua, yo puedo usar el bosque, pero lo puede usar mi hijo, lo puede usar mi nieto y lo puede usar el otro. Es decir, el principio, que estoy seguro se impulsa mucho en los institutos, en el Instituto San Antonio de Padua, que es lo que es todos los valores de solidaridad, responsabilidad y solidaridad hacia el otro. Ese es el tema. ¿Tengo yo derecho a arruinar esto para los que me siguen a mí, pero también para los otros? ¿Tengo yo el derecho a arruinar lo de los otros? ¿Cuál es el lugar? Desde cosas concretas y chiquitas podemos empezar a trabajar esos valores. Sí. Bien. Ajá. Creo que habían pedido la palabra Miguel y Marina. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Hola Cristina, bueno, te conozco de los foros de agroecología, yo estuve en Gualeguaychú en la Comisión de Educación. Sí. Pero en este momento yo estoy invitado a la charla, pero te queríamos hacer una invitación desde la institución de la Escuela Agrotécnica número 151, que está en el acceso a Santa Elena, donde queremos empezar a trabajar, digamos, un proyecto institucional bastante ambicioso, porque tenemos un recurso natural con enorme potencialidad y bueno, que queríamos por ahí hacerte la invitación para que nos ayudes a coordinar y a diagramar algún proyecto institucional en donde podamos dar un buen uso, un buen provecho a este recurso enorme que tenemos, que es un monte nativo en excelentes condiciones. Tenemos un efluente de agua. Por ahí era dejarte la invitación y que nos ayudes a coordinar algunas capacitaciones para los profes, entendiendo también la importancia de que es una escuela agrotécnica en donde se produce agroecológicamente también. Pero bueno, creo que nos falta mucho, las ganas y la predisposición de la mayoría de los docentes estamos, pero bueno, es eso, creo que hay algunos profes acá también de la escuela que trabajan en el instituto, así que era eso, dejarte la invitación para poder coordinar alguna visita y que hacer una caminata y que conozcas este monte nativo en excelentes condiciones, con pocas especies exóticas, muchas nativas, con mucho potencial. Me encantaría. Yo me he especializado toda la vida y lo que más me gusta es el monte nativo. Yo vengo del Jardín Botánico Caporá de Concordia y hace muchos años que trabajo con lo que son nativas con potencialidad alimentaria. Ese es mi tema, así que me encanta. Pero sí, con gusto, déjame algún dato por acá y ya lo copio, a ver dónde. Y acordate, nosotros también no sé si has estado con las jornadas de agroecología que hacemos con el INTA todos los años. Para las escuelas agrotécnicas son. Yo con mis estudiantes estoy en los suelos de mi país ahora realizando el proyecto sobre conservación del suelo. El tema ahora es que, bueno, descubrimos un potencial enorme que tenemos ahí, que es el monte nativo, que hemos estado haciendo algunos relevamientos, pero bueno, nos falta por ahí coordinar un buen proyecto institucional y bueno, vamos a necesitar tu visita y alguna capacitación para todos los profes. Con gusto. Yo tengo no te quise... Te quería mandar una invitación formal. Yo tengo tu número de teléfono del grupo del foro de agroecología, pero no quería hacer tan mandado. No sé, si vos me permitís, yo te mando la invitación, una invitación formal obviamente, y sería interesante que sea dentro de este año, si el año que viene iniciamos ese proyecto y retomamos un proyecto que surgió hace unos años sobre laboratorio nativa. Acá creo que hay una profe que lo estuvo llevando a cabo. Y bueno, sería eso nomás.
Bueno, dale, Buenas tardes. mandame con gusto, Miguel, mandame por el teléfono entonces. Gracias por la invitación a la charla, excelente. Bueno, gracias Miguel. Compañera que hable un ratito. Le pasamos entonces la palabra a Brenda. ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy compañera de Miguel. Les cuento que me llamo Brenda Núñez. En el 2017 comenzamos a trabajar con los chicos el proyecto Laboratorio Nativo. Y la verdad que con esto que vos hablás, Cristina, nosotros, hablando con nuestros compañeros, nosotros sentimos que necesitamos acompañamiento, formación para poder justamente llevar un saber acorde a las necesidades, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día. Y más que los chicos, estos proyectos ellos lo hacen carne, y como vos decís, uno tiene que ser responsable con el conocimiento que brinda. Entonces, nos encantaría que puedan acompañarnos para poder darle forma a esto que con tanta pasión estamos ahí visualizando. Así que ojalá que se pueda concretar. Sí, Brenda, con gusto. Me encanta mucho lo que están haciendo. Me gusta mucho el tema. Y me parece importante que lo aborden desde una escuela agrotécnica. El otro año fui parte de un equipo de docentes de escuelas agrotécnicas, porque yo soy titular, ahora estoy en licencia, en una escuela agrotécnica de Concordia. Y tuvimos la posibilidad de ir, que hubo unas becas en el año 2019 a Chaco para hacer un proyecto de reproducción, lo que es micropropagación in vitro de quebrachos. Así que miren, la verdad que fue sumamente interesante y después creo que se capacitó. Después la gente que fue capacitó a los docentes de las escuelas agrotécnicas. Yo no sé si ustedes accedieron a esas capacitaciones, pero es impresionante lo que hay, los avances e inclusive las financiaciones, les cuento, para proyectos sobre bosques nativos. Así que están muy bien encaminados. Nosotros bueno, muchas gracias, Miguel. Es el recurso, las potencialidades lo tenemos, nos falta organizarnos, coordinarnos y bueno, por eso por ahí necesitamos una mano de ustedes. Es eso, creo que había una señora pidiendo la palabra. Gracias Miguel, gracias Brenda, sí, de la Escuela Agrotécnica del Quebracho. Cristina, 15 kilómetros de Santa Elena están ellos, ahí hay, podríamos decir, como un núcleo educativo, porque la Escuela Agrotécnica Quebracho del nivel secundario está próxima a la escuela primaria también de la comuna del Quebracho. Así que bueno, hay diálogos como para tejer entre unos y otros, ¿sí? Y ciudadanizar a niños, a jóvenes y adultos. ¿Alguien más tomando la palabra, por favor? Puede abrir el micrófono. Sí, yo había escrito en el chat. Hola, yo soy Marina, soy profe del Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de las Mercedes de Unquillo, que pertenece a la misma congregación, así que del Santa Elena. Así que bueno, en primer lugar eso, agradecer la invitación al conversatorio. Bueno, estuvo el equipo directivo y las estudiantes de tercer año del profesorado de nivel inicial que junto a mí tienen educación ambiental, el seminario, y también las chicas de cuarto año del nivel inicial que ya están próximas a egresar, ¿sí? Así que, bueno, muchas de ellas estuvieron en este conversatorio o están todavía. Así que, bueno, agradecer eso por un lado. Después, Cristina, tu claridad, tu gran claridad, ¿no? Siempre acompañada de la calma en tu modo de explicar, ¿sí? Que es como que trae de por sí algo así como natural, ¿no? Muy interesante este cambio de enfoque, me parece totalmente asertivo. No puedo dejar de decir que soy de Concepción del Uruguay, perdón, pero bueno, toda la tonada de ustedes y todo, yo no voy a dejar de decir, pero bueno, me vine a estudiar de ahí acá a Córdoba y ya me quedé. Esto del abordaje, del enfoque, ¿no? Y también me parece súper coherente haber ampliado las capacidades
capacitaciones al nivel superior, porque yo siempre, o sea, nosotros en las reuniones tenemos como muy en claro, ¿no? De que las docentes que son ya, o sea, las estudiantes que son maestras en formación, ¿no? Son como quienes tienen ya que salir del profesorado formadas con esa nueva mirada y conquistar todos esos espacios que aún sostienen estos viejos modelos, ¿no? Tanto en este tema como en otros. Así que por eso a nosotros nos pareció lindo que ellas pudieran participar. Justo el lunes estuvimos hablando de por qué los recursos naturales se llamaban bienes comunes, lo de la sustentabilidad, así que ojalá hayan podido acordarse, ¿no? Cuando vos mencionaste todo eso. Así que bueno, muy agradecida en nombre de la institución, de las estudiantes mío, muy interesante, voy a buscar, ahí saqué captura de pantalla de este consejo, ¿sí? Y muy interesante esto de esto, no sé si te dedicas a esto o es parte de algún doctorado o alguna tesina, o que es el valor comestible de las plantas nativas, ¿no? Me parece muy interesante. Así que bueno, acá tenemos también nativas comestibles, muchas. Yo acá en mi patio tengo el murucuyá, que es la también llamada pasionaria, que después de la flor se hace el fruto, que es color anaranjado, que bueno, que es comido por los animales. Así que bueno, muy interesante la temática. Muchas gracias a todos y a todas. Marina, muchísimas gracias por tus palabras. En primer lugar, te cuento que me encanta lo que me decís, eso de que hablo como tranquila, porque por lo general me dicen que soy muy intensa. Así que gracias, estoy muy feliz. Bueno, en ese sentido te cuento, Marina, que vos estás en el nivel inicial, si sirve, después Elizabeth te puede mandar, nosotros escribimos un documento de apoyo a los diseños curriculares solo para nivel inicial en educación ambiental. Lo lindo de ese documento es que fue construido por todos los docentes de sala de 4 y 5 del departamento Gualeguaychú. El departamento Gualeguaychú, que para nosotros fue un departamento que por más que a veces nos digan, ustedes en Entre Ríos lo tienen fácil, porque con Gualeguaychú y las pasteras, todas hacen educación. No es así. Gualeguaychú fue un caso muy difícil porque era tanto el miedo y el pánico que tenían los niños, tanto la angustia de los docentes, que hubo que deconstruir para volver a construir. Nos llevó mucho tiempo. Al punto de que luego en el año 2013 y 2014 trabajamos 2 años con una capacitación que enseñaba, ese era el pretexto, a hacer materiales educativos. Pero en realidad lo que nosotros queríamos con ese pretexto de hacer un material educativo era ir revisando todo este recorrido y estas miradas de la educación ambiental. Ese documento tiene actividades, muchas actividades, y tiene el primer CD para sala de 4 y 5 con actividades construidas por docentes. Está muy lindo, tiene todos estos marcos teóricos de la provincia, pero sobre todo tiene la riqueza de las actividades construidas, desde todo lo que fue una mirada situada, una mirada de una educación ambiental con identidad para su proceso y su territorio, que de repente pueden servir para que ustedes en su profesorado de inicial puedan construir otros materiales didácticos desde este lugar. También siempre decimos, los docentes de educación inicial son claves, ellos saben enseñar muy bien hábitos y valores, lo hacen naturalmente. Y en eso, estoy seguro que en esto de la pandemia, el lavarse la mano, los nenitos de jardín la tenían muy clara, mientras que nosotros teníamos que pelear con los de secundaria para que se laven las manos. O sea, eso es como natural en el nivel. Y también es, a veces decimos, a mí me duele mucho cuando entro en Entre Ríos y veo en los jardines de infante la foto, el póster de Bambi. Bambi es soñado y todos lo amamos y todos miramos la película y todos lloramos cuando... Ahora, para nosotros, los entrerrianos, Bambi no es tan bueno. Es un terrible destructor de los ecosistemas, de nuestros guasunchos y nuestros ciervos de los pantanos.
En ese sentido creamos y hacemos muchos libros de pintar, libros para pintar, con todas las especies nativas nuestras. Ahí tenés el burucuyá, que es comestible, tenés las palmeras, tenés los que son monumentos naturales, como el cardenal amarillo, que está en estatus de vulnerabilidad o en riesgo de extinción, creo que este año ya. Es decir, todo eso para jardín de infante, y ellos pintan. Es decir, la idea es que no pinten tanto Minnie, Mickey, sino que pinten nuestros animales. Así que desde el jardín es un tema que nos importa mucho, nos interesa mucho, creemos que es clave para hacer educación ambiental, y la docente de jardín tiene como una cuestión natural para impulsar esta educación. Así que si a vos te sirvo algo a través de Elizabeth, te mandamos materiales si querés que los mires. Muchísimas gracias, sí, ahí puse muy agradecida por mí y las estudiantes. No sé, Elizabeth, si podés mandar directamente al IFD. Exacto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto, Marina. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias por estar. Bueno, como para ir cerrando, agradeciendo, ¿sí? Instalándonos en este lugar de que toda educación ambiental es política, ¿sí? Y es práctica humanitaria. Nos vamos a despedir con Franco en la sala. No sé si se encuentra el estudiante porque hay problemas de conectividad, pero si Franco está en la sala, que vaya abriendo su micrófono para presentar el trabajo de tarjetas plantables que fueron coordinados por un grupo de profesores, entre ellos algunos que han podido estar hoy en la sala, como la profesora Melina Podesic, ¿sí? Te escuchamos, Franco, y si no, le damos paso a Meli para que pueda describir y hacer la presentación. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a los 100 participantes de MIT. Hola, Franco, te escuchamos. Gracias a todos. Hola. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha? Bueno, yo soy Franco Puig, estudiante de tercer año de educación primaria. Este año trabajamos con el proyecto de tarjetas plantables. Nos basamos primero también en el reciclar el papel, el papel que encontramos en nuestros hogares. Hicimos un proceso de pasta, moldeamos, lo secamos, le dimos de esa forma y poco a poco fuimos trabajando con ese papel que ya no utilizamos, dándole un nuevo uso, usándolo con frase, y también nos deja mucha enseñanza del cuidado del ambiente, como hoy se habló, de esos valores, de transmitir como educadores el cuidado y el respeto por el ambiente, porque como dijo Cristina, porque somos ambiente. Y este proyecto del papel plantable es muy innovador, y al ser nuevo también tiene su riesgo, porque se tuvo que practicar, se tuvo que generar nuevas técnicas. Entonces para nosotros como futuros docentes, futuros educadores, algo genial y curiosos, como usted decía, que hay estudiantes curiosos por el tema del ambiente, y en nuestro caso es así. Eso es en general lo que se trabajó en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Franco. Gracias, Franco, excelente trabajo. Ya lo había visto, me lo habían mandado, así que felicitación. Y después queremos conversar con ustedes por ese proyecto. Así que... Muchas gracias a todos, especialmente al programa de educación ambiental, y nos despedimos, María, con esta producción para que puedan ser socializadas entre los presentes. Muchas gracias, muy generosa Cristina, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un beso, Laura. Chao. Proyecto Tarjetas Plantables. Este proyecto tiene la finalidad de poder reutilizar todo aquel papel que ya no nos sirve para poder hacer unas lindas tarjetas plantables. A continuación mostraremos los pasos a seguir para obtenerlas. Primer paso, cortar el papel en trozos y dejarlo en agua por 2 horas o toda una noche. Mientras el papel permanece en el agua, procedemos a medir las maderas para realizar un bastidor, las cuales cortamos luego con una caladora y unimos con una engrapadora. Luego cortamos la tela metálica, que posteriormente será engrapada a las maderas también.
Luego cortamos el excedente de tela metálica con tijeras especiales. Una vez que el papel ya estaba humedecido, lo procesamos utilizando la licuadora para obtener así nuestra mezcla para realizar nuestro papel plantable. Por último y tercer paso, después de haberlo pasado por la licuadora, lo pusimos en un bol y le superpusimos el bastidor. Luego de eso, arriba de un repasador viejo que ya no se usa, dimos vuelta al bastidor, lo esponjeamos para darle humedad y para que se forme bien la marca del bastidor, para que quede el cuadradito bien perfecto, y luego de eso lo dejamos secar. Antes de que el papel se seque completamente, se le agregan las semillas. Y como último cuarto paso, vamos a proceder a moldear las tarjetas. Luego vamos a decorarlas con colores, diferentes frases, etc. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sí. Gracias.